Está todo el mundo riéndose acá. Yo quiero que sepan que lo primero que se dijo fue no hablen dentro, o sea, cualquier cosa que digan se escucha. ¿Ven lo que les digo afuera? Esa chica que se supone que trabaja, ¿qué está haciendo? Ah, trabajando. No, sí que estaba hablando por celular. Bueno, estamos en la sección consultorio filosófico con una presencia masiva de oyentes que tiraron la radio a la mierda y decidieron venir acá a hacer presencia. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personas. Y hemos decidido en este consultorio hacer lo contrario a lo que se hace. En un consultorio uno viene, hace una pregunta para que sea respondida. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero como la filosofía es el arte de la pregunta, y piensa las preguntas más, no en el sentido productivo de ver qué respuesta uno encuentra, sino que la pregunta se origina porque frente a las respuestas que circulan, hay algo que a uno le hace ruido, que no le cierra, y entonces la pregunta es más bien la expresión de eso que no cierra. O sea, esa certeza que parece tan segura y tan instalada, en realidad empieza como a hacer agua por un montón de lados. Entonces la pregunta es la evidencia de ese agua, una especie de naufragio, digamos, intelectual. Así que vamos a ver por dónde nos pega, ¿no? Los temas son de la filosofía son los mismos, increíblemente, hace casi 3000 años, pero siempre formulados de maneras muy distintas. Bueno, ¿quién empieza? Laura. Pregunta. Mi pregunta es muy recurrente, sobre la existencia de Dios. Bien. ¿Tenés alguna otra cosa que decir? O sea, vos lo que querés saber es si existe o no existe. Y porque siempre es algo que aparece. Y siempre es algo que aparece en vos. Aparece en mí. Claro. Pero yo no lo creo. ¿Vos crees que existe? Yo creo que no existe. Entonces, ¿para qué te preguntas? Pero es recurrente, me lo pregunto. Porque crees, no de manera, digamos, segura, ni como esa cosa dogmática y no, institucional, menos. Escúchame, ¿y qué te gustaría? ¿Que exista o que no? A lo mejor que sí, pero que no se llame Dios. Bueno, ahí tenés una linda, ¿no? Manera de pensarlo, ¿no? Sí. Cuando uno se pregunta, ¿qué me gustaría? Bueno, buenísimo. ¿Tu nombre? Milton. Milton. Tu pregunta. Yo me traje el machetito. Me encantan los machetitos. Bueno. ¿Se escucha bien a Milton con el micrófono? Acércate un poco más al micrófono, ahí está. Bueno, dale. Se dice que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más psicoanalizada del mundo, ¿no? Tremendo. Por ahí. Sí. Entonces, mi pregunta va, al momento de pensar una sociedad un poco más justa o más equitativa, ¿este fenómeno es positivo o más bien negativo? Que hace que la gente se mire mucho a uno mismo y no mire al otro. Me encantó. Miren qué pregunta arrojó Milton para todos nuestros oyentes, ¿no? Digo, la injusticia social ligada al psicoanálisis como una manera de autointrospección que tiene que ver con uno mismo por sobre el otro. Ahí hay un supuesto que es debatible, que es el gran debate, que es si el psicoanálisis realmente niega al otro. Porque en esa lectura que haces vos, se supone... No que lo niegue, pero que uno se mira mucho a sí mismo y deja de mirar un poco al otro. No negarlo, mucha gente no lo niega. Está clarísimo, está divino. Yo creo que en nuestro interior habita el otro. Entonces que cuando uno se psicoanaliza y lo que encuentra en su interior es a uno mismo, es a sí mismo, no está llegando al interior, digamos. Está armando, forjándose, digamos, corazas, inmunidades, digamos, como para no hacerse cargo de que en el fondo de nuestro ser lo que hay es un otro, porque somos en función del otro. Pero no le echaría la culpa al psicoanálisis. Esa es tu pregunta, que está buena, digo, porque habría que ver ese fenómeno, si es que en las sociedades más psicoanalizadas se dan, digamos, los formatos más individualistas. No sé. Y por lo que votó la sociedad hoy. No, está bien, pero otra cosa es generar la asociación entre los dos fenómenos. Pero buenísima la pregunta, Milton.
Tu ¿Cómo te nombre. va? Matías. Matías, que me trajo un disco hermoso de tía Juanita, que se llama Una parte del movimiento, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo salió? El año pasado, ahora si podemos, el año que viene sacamos otro nuevo. Buenísimo, ¿qué es tu banda? Es una banda, sí, somos 6. Sí. Eh, ¿Y qué está hacen? muy buena. Hacemos canciones con mezcla de rock, jazz y folclore. O sea, Hermoso. todo, pero nada. Hay algo dando vuelta en la web. Sí, me está en imagino. Spotify, YouTube y esas Tía cosas. Juanita, ¿eh? O sea, ahora escuchan la pregunta de Matías, si les, escuchándolo a Matías le genera así como una erotización musical, van rápidamente y buscan Te Maté, ¿no? Con mucha presión. Mucha presión. Mi carrera se define ahora. Ahora, como en Match Point, ¿viste la película? Sí, Ahí. muchas veces. Tac, 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 tac. Mi consulta es, ¿por qué las sociedades tienden más al olvido que a la memoria? Tremendo. Todas. Me da la sensación, no lo sé, no puedo controlar eso, pero... Vos sabés que es un temazo, ¿eh? Porque no está tan claro. Nosotros somos hijos de la memoria. Y somos como, digamos, muy defensores de lo que es un paradigma de la memoria. Pero hay un texto de Nietzsche que te recomiendo como para empezar a discutir eso, que se llama Consideraciones intempestivas. Una de ellas, son 4. Una se llama Sobre el perjuicio de la historia para la vida. Donde Nietzsche dice, si no hay un poco de olvido, no vamos para adelante. O sea, hay como una reelaboración del olvido como algo necesario. Si quedas muy prendido en el pasado, no soltás y entonces no avanzás. Entonces, ahora, lo contrario es un horror, ¿no? Porque el olvido absoluto y la ausencia de memoria hace que se cristalicen las peores situaciones. Pero nada, yo no iría, a mí lo que me cuesta en ese caso son los formatos colectivos, como las sociedades. Claro. Me parece que son como una sociedad es un campo de batalla entre fuerzas muy distintas, donde hay claramente intereses en función de la recuperación de la memoria, intereses más postulados a el corte, el olvido y el ir para adelante. La mayoría de las posiciones que abusan del olvido suelen decir que es necesario no tener memoria para que una sociedad se reconcilie y se desarrolle. Lástima que se desarrolle siempre un desarrollo económico, claro, mercantil, ¿viste? Sí, no sí, está sí. pensado desde otro lugar. Pero está bueno, pensémoslo individualmente, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos nosotros como personas? O sea, yo necesito permanentemente olvidar cosas, porque Sí. si no, siento un lastre que me hace mierda, ¿no? No lo logro, por eso estoy hecho mierda, básicamente. No, pero... Pero pasa Ayuda. Total. Bueno, Bueno, gracias. por favor, ¿quién sigue? Bueno, yo Vos, tengo una pregunta. al micrófono, Georgina. Sí, Sí. Georgina. Bueno, mi pregunta es más que nada, ¿por qué si la tristeza tiene que ver más que nada con una construcción de la sociedad, si a la sociedad o un sector capitalista, o sea, le conviene que las personas estén tristes para fomentar por ahí un día de la madre, un día del padre, o no, día del amor, día de todas esas cosas? O sea, si es que la sociedad va fomentando... Pero ¿por qué el capitalismo ahí? La tristeza... uno consume más en la tristeza, yo creo que no, que medio... No, pero por ahí viste los anuncios ¿De por qué? ejemplo, de chocolate Sí. o de cosas que dice, bueno, si estás triste o si estás solo, comete un chocolate. Nah, ahí ni hablar, obvio, pero Ponele. yo me encanta el tema de la tristeza, me parece que está subvaluada, o sea, al revés, te diría que habría que estar un poco más tristes, porque tenemos como una especie de coacción permanente a la tristeza es negativa. Yo la asocio más, viste, con la angustia, en el sentido ese en que se nos exige todo el tiempo como no desplegarnos en nuestras tristezas, digamos, recurrentes, ¿no? Por ahí la repetición de ciertas tristezas se vuelve medio patológico, pero hay algo primero bello en la tristeza, ¿no? Digamos, uno no la puede, vos no es tu caso, pero... No, en realidad últimamente es como que voy buscando todo el tiempo el lado positivo a todo. O sea, obviamente en el año me pasaron cosas Obvio. grosas. Pero bueno, venir acá, estar con vos es como, wow. Es más, antes de venir acá
chocó un tren, no pude venir. O sea, como que era difícil venir hasta acá, pero de acá, Total. ¿Y porque de dónde sos? de Merlo, De Merlo. sí hubo un accidente. En el Sarmiento. Sí. Y después está todo, Tristemente célebre. está todo colapsado también, así que tomé un taxi para venir más rápido y vine caminando en realidad. Tren Así que choca. Taxi que tomás y venís caminando al final. O sea, Claro, aparte un combo. el tachero me dice, mira, no sé dónde queda Medrano. Mira, Me dice, le digo, no, prico. es el taxista, digamos. Claro, que da Calecita, vuelta. tal Sí, cual. sí. Bueno, tranquila. ¿Qué onda la tristeza? ¿Se fue ahora? Sí, ya está. ¿Estás contenta? Sí, obvio. Bueno. Marcelo, ¿no? Marcelo, sí, ¿qué tal? Quería primero aportar algo chiquito Dale. con lo que dijo él. Eso que pasa, a mi entender, en las personas es más introspección. Y equivocadamente se lo adjudican a algo, a la sociedad psicoanalizada y Claro. a todo esto. Yo coincido con vos, Darío, que no es una cuestión de echarle culpas al psicoanálisis porque se tiende a confundir. Y por lo general las personas confunden y no van a terapia, o no, la mayoría no hace tanto, sino que habla Totalmente. y habla desde sí mismo y se queda en una introspección que no es lo mejor que puede hacer. Totalmente. Igual es cierto, frente a lo que dijo Milton, que en Argentina, y sobre todo en Buenos Aires, el psicoanálisis ocupa un lugar, digamos, demasiado presente, ¿no? Que hay que analizar también qué es lo que eso genera o lo que propone, ¿no? Es que es No con lo el juzgo, otro, tal Total. cual, porque es con el otro, o sea, en el psicoanálisis plantea ya desde Obvio. la terapia hay un otro. Sí, sí, y sí. después llevarlo a la práctica, que es por ahí lo que podría faltar. Totalmente. De llevarlo a la práctica. Pregunta. La pregunta tiene un poco también que ver con lo de Matías. Es asociar un poco filosofía, política o lo político y algo de música, ¿no? Ujú. Bueno, desde Nietzsche y la idea del eterno retorno, bueno, esto de por qué el eterno retorno, por qué la vida, por qué el sentido de la vida si ya es finita, o sea, desde que nacemos sabemos que vamos a morir. ¿Por qué no queremos morir? ¿Y por qué no básicamente? queremos morir? Y Sí. en lo político, bueno, ¿por qué esto de retornamos a los 90, estas ideas que vuelven y el eterno retorno que se repite? ¿Y por qué no lo podemos hacer de otra forma diferente? A nivel país, porque... Yo asociaría finalmente, digamos, para cerrar tu pregunta, con lo que vos mismo traes al principio en tu diálogo con Milton, que es la cuestión de la otredad, porque lo que se supone es que lo que retorna es un modelo que donde no hay una prioridad del otro. Que eso no significa que en los modelos donde se haya postulado la prioridad del otro se lo haya llevado a cabo en su mejor expresión. Pero sí es cierto, digo, para mí, en el fondo, lo político se define como en esa dualidad. O sea, ¿quién está primero? Yo no entiendo otra forma de hacer política que no tenga que ver con el bien del otro. Ahora, la política tradicionalmente se ha ido como conformando en el lugar exactamente contrario, en la expansión de lo propio, ¿no? Y en la imposición de mi modelo, ¿no? Como el modelo, digamos, correcto o justo o lo que fuera. Por eso a mí me gusta más la filosofía a lo Derrida, ¿no? Que de algún modo deja siempre, como decíamos hoy al inicio, un resto, un lugar abierto, donde ningún sistema puede realmente, finalmente consolidarse y postularse como una totalización. El eterno retorno es un gran concepto de Nietzsche que te permite justamente que la cosa no cierre, porque al preguntarte, ¿no? En términos del eterno retorno, si quisieras que esto que sucediese eternamente por el resto de la vida, el resto de la vida eterna y para siempre, te estás reformulando permanentemente lo que estás haciendo. Probablemente nada de lo que hagas te va a terminar de dejar feliz o de dejar contento, ¿no? Si yo supiera que mi vida se va a repetir eternamente, o sea, no hubiera hecho nada de lo que hice. Que no es que estoy disconforme con lo que hice, pero obviamente elegiría otra cosa. Ahora, esa imposibilidad utópica
hace que uno se revise permanentemente en lo que hace. Cómo llevarlo a la política me parece que es otro tema. Y me quedó la música fuera. Me acordé de... Coincido con todo esto, Sí. Estoy de acuerdo. Me acordé de Charly García y los dinosaurios. Claro, para obvio. asociarlo. Obvio. Bueno. El tema de los dinosaurios. Sí. Gracias, Marcelo. No, de nada. ¿Nombre? Bárbara. Bárbara. Sí. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué hay gente que le cuesta decir tanto la verdad si es más fácil que mentir, digamos? Es más fácil mentir. No, no es más fácil Sí, mentir. es más fácil mentir. No. A ver, votemos. ¿Quién dice que es más fácil? Mira, vos mentiste, tenés que andar después Sí. preocupando porque nadie se entere de que dijiste una mentira o que eso es mentira y después cómo salís de esa mentira. Es más fácil decir la verdad y que se encargue el otro de tu verdad, de la verdad que vos decís. Está buena tu argumentación. Desde esa perspectiva es más, ¿O es no? más trabajoso. No sé si más fácil. Es más ¿Vos qué decís, Laura? ¿Es más fácil que? Venía el micrófono. Que me parece que, si viéndolo desde el punto de vista de ella, sí, uno cree en eso o trata de hacer eso, defender la verdad, que todo siempre vaya para ese lado, pero por lo general la gente lo más fácil que hace es mentir. Pero yo creo que A esa es ver. una salida como rápida, digo, Sí. te invento esta mentirita y bueno, y salgo, pero, pero es más después te fácil. trae consecuencias que no, que Sí. es más difícil, para mí es más fácil decir la verdad y La verdad trae más consecuencias, ¿no? no, para mí no. Bueno, esa es mi pregunta. No sé. Bien, me encanta la pregunta. Primero, la pregunta supone que está absolutamente diferenciada la verdad de la mentira. Sí. O sea que para contestar esa pregunta deberíamos saber claramente cuáles son los límites entre la verdad y la mentira. Y ahí ya tenemos un quilombo. Porque lo que uno entiende que es la verdad, no necesariamente lo es. Cuando vos decís, bueno, es más fácil decir la verdad. Ahora, ¿qué significa decir la verdad? Si en el mismo proceso en el que vos formulás una verdad, probablemente estás haciendo un recorte, o lo estás formulando en un tiempo determinado, o estás generando efectos que por ahí no son los que querés. O sea, uno, cuando decís decir la verdad, está suponiendo que vos tenés un acceso 100% certero a lo que querés expresar. Y no necesariamente es así, y las palabras a veces confunden. O sea, yo digo 100% la verdad por mail. Nadie me entiende. No, claro. Porque viste que el mail es una mierda, en eso, digamos, no se ven los usos del lenguaje. Entonces, eso por un lado te diría. Ahora, obviamente hay un culto a la mentira, que estaría buenísimo en ese sentido, digamos, recuperar algo de lo verdadero, en el sentido, yo creo que vos lo decís más desde la sinceridad, Claro. desde ¿no? de no estar todo el tiempo, incluso siendo estratégicos, sino siendo... Yo creo que sería un mundo, digamos, que a priori se presenta como más noble, pero que terminaría siendo mucho más conflictivo, porque las verdades duelen. Y entonces uno tiene que estar... Pero todo- las mentiras también duelen, porque cuando vos te enterás que te están mintiendo, es hay, un grada- garrón. hay gradaciones, hay gradaciones. Suponete, yo me corto el pelo y me queda como el orto. Y vos venís y me decís, Darío, ¿qué me decís? ¿Te queda como el orto el corte del pelo? Y si yo pienso eso, ¡No! te lo digo. ¡Pero no! Entonces, no, ¿por qué cortala? ¿Qué pasa? Mariana quiere... Está como loca. Está como loca por... No, está... Bueno. Ok, o sea, según Mariana, acá hay que dejar sin hablar a las tres personas ¿quién es el cuarto? Ah, Virginia. Bueno, me encantó. Me Bueno. encantó. Queda abierta la discusión, a ver qué Después la seguimos. a ver qué dicen los oyentes, ¿sí? Dale. No estoy defendiendo a la mentira con No, esto, qué ¿eh? mentiroso mal. Bueno, Yo, Nair, Nair. ¿qué tal? Saludos a todos. Y bueno, hablando de, ¿no es cierto?, la existencia del otro, salió el tema de la verdad, y la gente llega a fin de año y se hace como un balance, ¿no es cierto? Sí. Estamos como en una democracia, pero como ella decía, es más fácil decir la verdad, o la verdad duele. O sea, ¿cómo nos planteamos el sistema también en las relaciones y en los vínculos con las personas? Sí. ¿No es cierto? Yo creo que en una democracia real no puede haber una verdad absoluta. ¿Sí? Porque si hubiese una verdad absoluta, en general hubiese quienes creyeran tener acceso privilegiado a esa verdad y negarían el lugar del otro. Yo creo que es mucho más democrática una sociedad donde no existe la verdad.
que no significa que exista la mentira, porque si no existe la verdad, tampoco existe la mentira, porque la verdad y la mentira son como un binomio que tienen sentido uno en relación al otro. Pero como las personas, ¿no es cierto? Quizás, como decía, formulan estrategias, cosas, en vez de mostrarse tal cual con pensamiento propio, sin apagar la ilusión de un otro, sin romper ese ideal, la decepción del otro que tenga sobre el ideal tuyo. Chan, chan. La pregunta es si tenemos o no tenemos acceso al otro. Vos estás suponiendo en tu pregunta que uno puede realmente relacionarse con el otro tal como es. Y yo creo que hay un gran problema, es que el otro es siempre primero la construcción que uno hace a partir de sí mismo del otro y no de lo que el otro es. Entonces ya de por sí es un gran formato mentiroso. Sí, es mentiroso y aparte es más fácil caer en la simbiosis y sedarnos, pero no se elimina el sentimiento verdadero. No sé. O de, por ejemplo, si conoces personas en el año y no dijiste todo eso, es una acumulación de represión que te y no explota. está siendo verdadero el otro. Entonces, pero por mantener ese modelo, quizás a veces monogámico, se cae. Llegamos a mono. O sea, veníamos por un rumbo y aparece monogamia. No estábamos hablando de eso. Pero ahí está. Hay cierta conexión. Obvio. Bueno, dejamos la monogamia para el año que viene. Sí. Pero sí, es lo que más cuesta. Es lo que más cuesta, obviamente, porque hay ciertos dispositivos de los vínculos con los otros que dispositivos a los que estamos tan acostumbrados que nos cuesta pensarlos desde otro lugar. Totalmente. Bueno, Vir. Hola, desde Bariloche. Sí. Mi pregunta es, ¿el bien y el mal es parte de nuestra naturaleza? Creo que no. Creo que el bien y el mal son construcciones culturales. Creo que natural o biológicamente no hay nada más que cuerpos que en todo caso buscan sobrevivir. Habría que ver si esa búsqueda de supervivencia puede ser catalogada como buena, pero no en términos morales. Yo creo que no, que el bien y el mal son dos términos que son creados y que después buscan presentarse como si fuesen naturales. Digo, la gran apuesta del bien es hacerse pasar como algo incuestionable y por lo tanto propio de la naturaleza humana, pero creo que rápidamente son deconstruibles, el bien y el mal como, digamos, como un par de conceptos que incluso se van cambiando a lo largo de las culturas, del tiempo, y ahí van demostrando su génesis cultural. Tu nombre. Natalia. Natalia, tu pregunta. ¿Hacia dónde vamos como sociedad cuando estamos permanentemente hiperconectados, sobreestimulados, permanentemente entretenidos, buscando el goce incesante, ¿no? ¿Y dónde queda lugar para el pensamiento crítico, para la reflexión, para la crítica, para el cuestionamiento? Si estamos con tanto bombardeo mediático. Bueno, tremendo. Nos vamos. Digamos, coincido 100% en el diagnóstico. Te diría que, digamos, ese pensamiento crítico de hecho está, porque si no, no estaría formulando esto. Sí. O sea, yo creo, no sé, o sea, tu pregunta no la sé, no tengo una respuesta, pero ayudo a pensarlo en este sentido. Creo que no está bueno en general pensar el desarrollo material, tecnológico, hiperinformático como una especie de todo externo y el pensamiento crítico como algo que se puede sostener totalmente escindido de eso. No, digo, el pensamiento crítico se reinventa en función de los desarrollos materiales. Hay que ver de qué manera el pensamiento crítico se establece en un mundo hiperconectado, pero no como algo desde afuera que cuestiona la conectividad como algo negativo, sino que la misma conectividad también va generando nuevos formatos de pensamiento crítico. Yo soy más proclive a esa lectura, tratar de ver... No de resistir ese avance, no de resistir desde afuera, sino de resistir desde adentro, porque no hay una afuera. Me parece mucho más interesante la disrupción o implosión que se pueda dar desde adentro. Bien. Bueno, me queda una pregunta. Bien.
Mi pregunta tiene que ver con el miedo. Sí. Y si es, ¿por qué tenemos miedo? ¿De dónde nace el miedo? Y si es que el miedo nos ayuda de alguna manera también a la vida, a vivir. A veces sí, a veces no. En términos existenciales te diría que el miedo es un motor. Evidentemente, mucha cultura se ha desarrollado como una forma de tratar de apaciguar ese miedo. Pero, digamos, una cosa es la cuestión como más personal de cómo relacionarte con esos medios. Bueno. Tremendo. Y otra cosa es pensar al miedo así en términos más ontológicos, digamos. El miedo número uno es el miedo a dejar de ser. Ese es el que estructura todos los miedos para mí. El miedo a dejar de ser, a dejar de tener, a dejar de poseer, a dejar de, ¿no? Y eso tiene que ver con la condición humana. El gran tema de la condición humana es el incomprensible formato de haber nacido para morir. No tiene lógica, ¿no? Y por eso creamos la lógica, para tratar de encontrarle una respuesta a lo que no tiene respuesta. Y podemos vivir tranquilos encontrando respuesta, pero posta al final igual te morís. Señoras y señores, gracias por venir. Muy buena Navidad, muy buen fin de año. Nos vamos escuchando una de mis novias. Tengo algunas novias. Una se llama Madonna. Sí, le escribí una vez, pero nunca me contestó. La otra la fui a ver, le grité, le tiré un osito. Con esa voz, escúchame.